En aquellos días, mientras la multitud seguía reunida alrededor del maestro, el sol comenzaba a elevarse suavemente sobre las colinas de Galilea. La brisa fresca de la mañana acariciaba los rostros expectantes de quienes habían caminado desde aldeas lejanas para escuchar las palabras de Jesús. Algunos llevaban consigo cargas invisibles, preocupaciones por el sustento diario, tensiones familiares, heridas del corazón que nadie más conocía. Otros se acercaban con esperanza, con el deseo profundo de hallar dirección para su alma. En medio de aquel silencio reverente, Jesús levantó la mirada, observando no solo los rostros, sino también los corazones. Su voz, tranquila y firme, se extendió como una luz que atraviesa la penumbra interior. Y así, comenzó a hablarles sobre la esencia misma de la vida espiritual. Jesús dijo que cuando hicieran obras de misericordia, no debían hacerlo para ser vistos por otros, porque quienes buscan ser admirados por sus actos ya recibieron su recompensa humana, una recompensa pasajera, que se desvanece tan rápido como la sombra al caer la tarde. Invitó a sus oyentes a un tipo diferente de justicia, una justicia interior que nace del corazón y no del deseo de reconocimiento. Las obras de amor y bondad, dijo Jesús, debían ser ofrecidas en silencio, sin trompetas, sin anuncios, sin esperar aplausos, porque el Padre, aquel que ve en lo secreto, también recompensa en lo secreto. Las palabras del Maestro descendían suavemente en los corazones como gotas de agua sobre tierra sedienta. Jesús sabía que la tendencia humana busca validación, busca que otros confirmen su valor, y sin embargo, la verdadera grandeza no nace del ruido, sino del silencio. No del orgullo, sino de la humildad. Jesús continuó, hablando ahora de la oración. Dijo que no debían orar como los hipócritas, que buscaban lugares visibles para ser admirados por la gente. La oración no era un espectáculo, sino un encuentro íntimo entre el alma y el Padre. Invitó a cada persona a entrar en su cuarto, cerrar la puerta, y allí, en lo profundo del silencio, hablar con Dios. Porque el Padre está en lo secreto, donde las palabras más sinceras del corazón encuentran refugio. Él conoce lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y en aquel momento, Jesús pronunció una oración que resonaría a través de los siglos. Una oración que no era solo un conjunto de palabras, sino un mapa espiritual hacia el corazón del Padre. Con un tono reverente dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Como un río suave que fluye desde lo eterno, esta oración revelaba la relación íntima entre el ser humano y el Creador. En ella se unían la reverencia, la dependencia, el perdón y la protección. Jesús no enseñaba solo una fórmula, sino una manera de vivir. La oración era una casa, un refugio donde se aprende a descansar en el Padre. Luego, como quien toca una herida para sanarla, Jesús habló del perdón. Dijo que si perdonaban a los demás, también el Padre los perdonaría. Pero si se negaban a perdonar, tampoco recibirían perdón. Estas palabras calaron hondo, porque perdonar no siempre es sencillo. Muchos, allí quizás, llevaban en su interior recuerdos dolorosos. Sin embargo, Jesús mostraba que el perdón es un puente hacia la libertad. No perdonar encierra el alma en una prisión invisible. Perdonar abre las puertas a la paz que solo el Padre puede dar. Después, Jesús habló del ayuno. Dijo que cuando ayunaran, no debían mostrar un rostro triste para recibir compasión o admiración. El ayuno debía ser discreto, silencioso, una expresión íntima de devoción. Debían ungir su cabeza y lavar su rostro, para que su ayuno no fuera visto por los hombres, sino por el Padre. Una vez más, Jesús reforzaba el mensaje. La espiritualidad verdadera nace en lo secreto. El maestro hizo una pausa, mientras el viento movía suavemente la hierba bajo sus pies. Luego, se adentró en uno de los temas más profundos del capítulo: la relación con los tesoros. Dijo que no debían acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones pueden robar. En cambio, debían acumular tesoros en el cielo, porque allí nada se corrompe ni se pierde. Jesús enseñaba una verdad eterna: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que más cuidamos,
lo que más deseamos, lo que más tememos perder. Allí habita nuestro corazón. Jesús no condenaba la posesión de bienes, sino la esclavitud a ellos. La verdadera libertad espiritual no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es cuando todo se desvanece. El maestro continuó diciendo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo está enfermo, el cuerpo estará en tinieblas. Con esto revelaba que la manera en que vemos la vida afecta profundamente nuestro interior. La envidia, la codicia y el resentimiento nublan la visión espiritual. En cambio, la gratitud, la pureza y la sinceridad llenan el alma de luz. Luego Jesús habló con una firmeza tierna pero innegable. Nadie puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Era un llamado al corazón dividido. La vida espiritual requiere una decisión. ¿Qué ocupa el trono del alma? ¿Dios o lo material? ¿La eternidad o lo pasajero? Y entonces Jesús entró en uno de los temas más íntimos y universales del ser humano: la ansiedad por el mañana. Dijo que no debían afanarse por la comida, por la bebida, ni por la ropa. Señaló a las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan, y aún así el Padre las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Invitó a contemplar los lirios del campo. Ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Jesús preguntó: ¿quién de ustedes puede añadir una hora a su vida preocupándose? La ansiedad, enseñaba Jesús, es un peso que el alma no está diseñada para cargar. La preocupación por el mañana roba la paz del presente. Jesús entonces entregó una de las verdades más grandes del Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El corazón que pone a Dios primero vive en descanso. El alma que confía en el Padre aprende a vivir un día a la vez. Basta a cada día su propio afán, dijo Jesús, invitando a dejar el mañana en manos de aquel que conoce el fin desde el principio. El paisaje había tomado un tono más cálido mientras Jesús continuaba enseñando. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando destellos que se movían con el viento. La multitud, profundamente concentrada, había entrado en un estado de silencio profundo, donde cada palabra pronunciada por el Maestro era recibida como un susurro celestial que descendía directamente al corazón. Jesús había hablado ya del tesoro del corazón, de la lámpara del cuerpo, de la elección entre servir a Dios o servir a las riquezas. Y ahora, en este segundo tramo de su enseñanza, decidió conducir a sus oyentes hacia un territorio aún más íntimo: las ansiedades que consumen al ser humano. La multitud lo escuchaba con atención. Había madres que pensaban en la comida de sus hijos, hombres que se preocupaban por el trabajo del día siguiente, ancianos que temían por su salud, jóvenes que no sabían qué les depararía el futuro. Jesús veía todo eso reflejado en sus miradas. Veía sus cargas, sus miedos, sus pensamientos ocultos. Y entonces dijo, con una voz llena de ternura: no se preocupen por su vida, por lo que habrán de comer, ni por su cuerpo, por lo que habrán de vestir. En aquel instante, un silencio más profundo se apoderó de la colina. Las palabras de Jesús no negaban la realidad de las necesidades, pero sí revelaban una verdad más profunda. La vida no depende de lo que uno puede acumular, sino de la fidelidad del Padre que sostiene todas las cosas. Jesús levantó la vista hacia el cielo, donde unas aves volaban libremente. Señalándolas con su mirada, añadió: miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La multitud siguió su mirada, observando las aves en libertad. Un anciano, cansado por la vida, respiró profundamente al comprender que quizás había llevado sobre sus hombros pesos que no le correspondían. Una mujer joven, preocupada por sus hijos, sintió un consuelo inesperado, como si la voz de Jesús hubiese penetrado en lo más profundo de su angustia. Jesús continuó diciendo: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un instante a su vida? No era un reproche, sino una invitación amorosa a soltar el control. Una llamada a confiar. Luego, Jesús giró su mirada hacia las flores que crecían en la pendiente del monte. Algunas blancas, otras moradas, otras amarillas. La multitud las veía casi todos los días, pero jamás con la profundidad con la que Jesús las miraba ahora.
Observen los lirios del campo, dijo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y sin embargo les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. La naturaleza se había convertido en un sermón vivo. Los lirios enseñaban sobre confianza, las aves enseñaban sobre dependencia. La creación enseñaba lo que el corazón humano había olvidado. Jesús añadió, si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Sus palabras no acusaban, sanaban. Jesús hablaba a la herida más profunda del ser humano, el miedo a no tener lo suficiente, miedo a faltar, miedo al mañana, miedo a la incertidumbre. Entonces Jesús dio el corazón de su mensaje. No se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Era una declaración de amor, un recordatorio de que no están solos, de que no fueron abandonados a la suerte. Luego, Jesús pronunció la frase que se convertiría en una lámpara para generaciones enteras. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar primero el reino es orientar la vida hacia Dios, no hacia el miedo. Significa que cuando el corazón pone a Dios en el centro, el resto encuentra su lugar. El reino no es un lugar distante, sino una forma de vivir guiada por la presencia divina. Jesús añadió, no se preocupen por el día de mañana. El mañana traerá su propio afán, cada día tiene suficiente con su propio peso. Estas palabras descendieron como lluvia suave sobre un campo seco. La multitud escuchaba como si por primera vez comprendiera la belleza de vivir un día a la vez. Mientras Jesús hacía una pausa, algunos respiraban más tranquilos. La ansiedad comenzaba a perder fuerza. El miedo empezaba a desprenderse del interior, como una hoja seca que cae cuando sopla el viento de la verdad. Jesús miraba a cada uno como si los conociera desde la eternidad. Y en cierto modo, así era. Conocía sus luchas, conocía sus noches de preocupación, conocía los pensamientos que los hacían temblar. Por eso, cada palabra suya era luz para un corazón humano, acostumbrado a vivir en sombras. El maestro finalizaba este segmento revelando un principio espiritual que transformaría para siempre la manera de enfrentar la vida. La preocupación no resuelve el futuro, solo paraliza el presente. La confianza en Dios no elimina los desafíos, pero abre un camino para enfrentarlos con paz. Jesús no invitaba a la irresponsabilidad, sino a la fe. No enseñaba pasividad, sino descanso interior. La multitud lo escuchaba como quien escucha un idioma olvidado, un idioma que pertenecía al alma desde el principio, pero que había sido cubierto por el ruido de la vida. Jesús había empezado hablando de obras, oración, ayuno, tesoros, y ahora culminaba esta parte hablando del corazón. Un corazón que cuando confía en el Padre, vive libre del peso que lo había esclavizado. Las palabras finales de este bloque resonaban como una campana interior. Basta a cada día su propio afán. Y con esa frase, Jesús dejó en la multitud una enseñanza eterna. Que la vida se vive mejor cuando se vive presente. Que la paz no se encuentra en controlar, sino en confiar. Que el reino de Dios está más cerca del corazón que confía que del corazón que teme. El sol avanzaba, la multitud permanecía inmóvil, y el maestro seguía hablando, revelando un reino que no se define por riquezas, poder o apariencia, sino por confianza, verdad y libertad interior. El silencio en la montaña se había vuelto más profundo. La luz del día avanzaba, tiñendo el cielo con tonos suaves que se extendían como una tela sobre el horizonte. La multitud, inmóvil, parecía absorber cada palabra de Jesús como si fueran gotas de agua en un terreno reseco. El maestro había guiado a sus oyentes por senderos de introspección, confianza y entrega, revelando el corazón del Padre. Pero aún no había terminado. Mientras el viento acariciaba las hojas y el murmullo de los presentes disminuía, Jesús retomó su enseñanza con la misma serenidad con la que había iniciado. Habló una vez más de la esencia de la vida espiritual. Vivir sin doblez, sin duplicidad, sin un corazón dividido. Dijo que no debían practicar su justicia para ser vistos por los hombres, porque buscar la aprobación humana convierte las obras sagradas en moneda vacía. Cada acto de bondad, cada oración, cada sacrificio debía nacer en lo profundo, en lo que solo el Padre ve.
porque Dios mira el corazón y no el ruido exterior. Jesús sabía que muchos vivían atrapados en una carrera interminable por impresionar a otros, por demostrar su valor. Con sus palabras, invitaba a liberarse de ese peso, a encontrar descanso en la mirada amorosa de un padre que no exige espectáculo, sino sinceridad. Luego Jesús volvió a tocar el tema de la oración, pero ahora desde un ángulo más profundo: la motivación. Dijo que al orar no debían emplear palabrerías como los paganos, que pensaban que serían escuchados por hablar mucho. La oración no era un trámite, ni un ritual vacío. La oración, explicaba Jesús, es una conexión viva con Dios, un diálogo íntimo donde el alma se abre y se rinde. La oración auténtica nace del corazón, no del esfuerzo por impresionar. Recordó que el Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, no para desanimar la oración, sino para mostrar que no oramos para informar a Dios, sino para acercarnos a Él. Fue entonces cuando Jesús volvió a elevar la voz y recitó nuevamente la oración que había entregado horas antes. Una oración que se convertiría en el modelo perfecto de comunión con Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cada frase era una columna que sostenía la vida espiritual. Cada palabra, una semilla eterna que crecía en lo profundo del alma humana. Jesús hizo una pausa, permitiendo que el eco de la oración se asentara en el corazón de cada oyente. En esa pausa, muchos comprendieron que la vida con Dios no era una serie de actos externos, sino un movimiento interior, una rendición constante. Luego Jesús habló del perdón. Él sabía que perdonar es una de las tareas más difíciles para el ser humano. Dijo claramente: si perdonan las ofensas, también el Padre los perdonará, pero si no perdonan, tampoco serán perdonados. Estas palabras, aunque firmes, estaban cargadas de amor. El perdón no es un castigo, sino un camino hacia la libertad. Guardar resentimiento ata el alma. Perdonar la libera. La enseñanza era directa. La falta de perdón cierra puertas. La misericordia las abre. La multitud escuchaba con un silencio reverente, consciente de que el perdón no es un acto impulsivo, sino un proceso profundo del corazón. Pero Jesús no pedía algo que él mismo no ofreciera. Hablaba desde la compasión perfecta del Padre. Después, Jesús se dirigió a otro aspecto delicado de la vida espiritual: el ayuno. Dijo que cuando ayunaran no debían mostrar tristeza, para que otros los vieran y los alabaran por su sacrificio. Los hipócritas, explicaba Jesús, deforman su rostro para parecer más espirituales. Pero el ayuno verdadero es íntimo, silencioso, invisible para los hombres, pero visible ante Dios. Jesús invitaba a vivir el ayuno como un acto de amor, no como un acto de vanidad espiritual. Y entonces, Jesús regresó a una enseñanza que golpea el corazón humano con fuerza y ternura al mismo tiempo: la relación con los tesoros. Dijo que no debían acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen. Los bienes materiales, por valiosos que parezcan, son frágiles. Pueden perderse, dañarse, desaparecer. Pero los tesoros del cielo, actos de amor, misericordia, verdad, justicia, permanecen eternamente. Donde esté tu tesoro, dijo Jesús, allí estará tu corazón. Era una revelación que desnudaba la verdad interior de cada persona. Lo que amas determina tu dirección. Lo que valoras determina tu identidad. Lo que guardas determina quién eres. Jesús continuó diciendo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Si es malo, todo el cuerpo está en tinieblas. Con esto enseñaba que la manera en que vemos el mundo afecta todo en nuestra vida. La envidia, el egoísmo y la codicia oscurecen el alma. La generosidad, la gratitud y la pureza iluminan el interior. Una vida llena de luz no depende de circunstancias perfectas, sino de una mirada purificada por la verdad. Luego Jesús habló con una claridad que atravesó las almas. Nadie puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y al dinero. Era un llamado a la decisión. La vida espiritual no podía construirse sobre la mitad del corazón. El alma dividida se desgasta, se confunde, se rompe, pero el alma entregada al Padre encuentra propósito, libertad y dirección clara. Jesús sabía que muchos escuchaban estas palabras con un peso en el pecho,
porque vivían atrapados entre el deseo de servir a Dios y el miedo de perder seguridad material. Por eso, volvió a sus palabras sobre la ansiedad, porque sabía que el temor por el mañana era el fundamento de muchas decisiones equivocadas. La enseñanza fluía como un río que descendía desde lo eterno. Jesús hablaba con autoridad, pero también con una suavidad que no hería, sino que sanaba. Su voz parecía envolver cada preocupación, cada duda, cada temor. La multitud estaba siendo guiada hacia un entendimiento profundo. La confianza en Dios no es una emoción, sino una postura del corazón. No es ausencia de problemas, sino presencia de paz. No es ingenuidad, sino sabiduría divina. Jesús cerró esta parte con la frase que daba sentido a todo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una enseñanza simple, pero infinita. Un llamado a vivir con el corazón anclado en lo eterno. Una revelación de que la vida verdadera no se encuentra en las cosas, sino en Dios. Durante un largo momento, nadie habló. El viento soplaba suavemente. Las aves continuaban su vuelo, y la multitud contemplaba a Jesús como quien contempla la verdad misma hecha voz. El capítulo 6 terminaba así, no como un discurso, sino como una invitación a vivir en secreto, en sinceridad, en confianza, en libertad. Una invitación a poner el corazón en manos del Padre. Una invitación a vivir sin miedo. Jesús terminó de hablar, y aunque el sonido de su voz cesó, la enseñanza permaneció en cada corazón como un eco eterno. En este capítulo, Jesús nos recordó que la verdadera vida no se encuentra en la apariencia, sino en lo secreto. No en la ansiedad del mañana, sino en la confianza de hoy. Nos enseñó que el corazón encuentra su paz cuando deja de correr tras lo pasajero y se entrega a lo eterno. Que mientras el mundo pide más y más, el reino nos invita a buscar primero su justicia, a descansar en el Padre que provee, que guía y que cuida. Si algo queda grabado en nosotros hoy, que sea esta verdad: Dios ve en lo secreto, recompensa en lo secreto, y sostiene cada paso de quienes confían en Él. Te invito a seguir este viaje a un reino que no se construye con manos humanas, sino con corazones rendidos. Gracias por acompañarme en esta travesía espiritual. Nos vemos en el próximo capítulo. Que la paz del Padre te acompañe hoy y siempre.